Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Una vez más, familia, vengamos a Dios en oración, ya que leyendo esos versículos nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios en esta mañana, todas las mañanas, pero vamos a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias porque tuya es tu palabra, porque tú nos has permitido en este domingo tener frente a nosotros estos versículos. No nos escogió el pastor, no los escogí yo. Estos estaban situados aquí para esta iglesia en este momento desde la eternidad. Y te damos gracias, Padre, porque no importa de lo que esté pasando a nuestro alrededor, por lo que vemos en las noticias, tú has escrito tu palabra, Dios, cuál es nuestro marco y dirección, no las noticias. Padre, yo te ruego, por favor, conforme tu misericordia, que tú nos ayudes a entender, sabiendo que esto fue escrito tanto atrás. Y hoy leemos mirando hacia atrás, pero muy fácil, Dios, podemos leer mirando hacia el mañana, olvidando que había un contexto, que había un tiempo para lo que se dijo. Padre, danos gracia, por favor, principalmente a mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero confesar algo, y es que antes de comenzar, le decía a los que oramos previo al servicio en la oficina que estaba bien cargado por estos textos que tenemos frente a nosotros. Tanto así que no me había dado cuenta que estaba cargado, pero por la ayuda que Dios me ha dado conforme mi esposita hermosa, que a veces no escucho, ella anoche, después que llegamos a casa, yo estaba acostado, y ella me dice: te noto cargado. Y yo obviamente, ¿qué dije? No, yo no. No, te noto cargado. Y después de un tiempo tuve que decir: ¿sabes que sí? Quizás no es esto, no es lo otro. Lo que me tiene cargado particularmente es que quiero ser fiel a la palabra de Dios. Y mañana vamos a ver un texto que es bien complejo, bien difícil, pero yo quiero ser fiel a Dios. Y si algo yo quiero resaltar, que va a demandar mucho de tu mente, que estés atento, pensando, atenta, atento, deja el reloj a un lado, no es que lo vamos a tomar toda tarde, ojalá, pero deja lo que tienes que hacer para más tarde, sitúate aquí, ubícate aquí. Y otra cosa que quiero hacer en todo esto es que tú veas la manera pastoral de Cristo en esto. Yo no quiero que tú te pierdas del buen pastor para con sus discípulos como para con nosotros. Si algo yo quiero resaltar por medio de todo esto que vamos a ver, y vamos a ver mucho
Yo quiero ayudarte a que tú veas a aquel pastor bueno que no dijo lo que dijo y dejó a la gente así. Él estaba ahí cuidando a estos discípulos, informando. Entonces me carga mucho entrar a un texto y poder no simplemente dar lo que hay ahí, pero darlo con el corazón del buen pastor Cristo. Y yo entiendo mis limitaciones. Por tanto, necesitamos del pastor que venga y nos visite, nos guíe. Este mismo pastor que es aquel que ha dicho lo siguiente en Isaías 46 del 9 al 10. Esto es lo que Dios dice en sí mismo. Y con esta bandera quiero entrar a estos textos. Es lo siguiente lo que sobre él y lo que Dios dice sobre él, lo mismo que sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Qué caracteriza a nuestro Dios de cualquier Dios falso y pagano, ídolo que hay por ahí? Bueno, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ahora, esta es la gran bandera que tenemos frente a nosotros, este gran marco, porque lo que vamos a ver, obviamente, tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva. Tenemos que entrar a esos textos que seguro ustedes han escuchado de diferentes maneras, seguro han escuchado estos últimos días más que nunca estos textos situados para interpretar acontecimientos que están pasando hoy en Israel o en Gaza, y tú estás diciendo, sí, sí, eso es lo que yo he visto y leo. Yo quiero ayudarte por la gracia de Dios a situar el texto en su contexto y en su tiempo para entender nuestros tiempos, no forzando un texto. Y yo quiero ayudarte. Yo estoy seguro que aquí hay diferentes interpretaciones seguro de este mismo texto. Yo estoy seguro que quizás tú has crecido habiendo sido enseñado de cómo interpretar este texto y otros textos a la luz del futuro y no hacia la luz de lo que pasó atrás. Y yo quiero guiarte en esto, honestamente. Va a demandar que estemos enfocados, va a demandar que posiblemente hoy más que nunca quiero ser fiel a lo que Dios me ha dado durante el estudio, por lo tanto quizás voy a estar más leyendo mis notas, porque no quiero distraerme ni quiero distraerte, quiero ser fiel. Y yo creo que tú seas un fiel oidor de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos ante nosotros el capítulo más difícil de Marcos, el más extenso y el más difícil. Todo Marcos 13 es considerado el capítulo más difícil de todo Marcos. Y no simplemente es que sea difícil en el libro o en el Evangelio según, de Cristo según Marcos, sino que también es uno de los textos más difíciles de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento. Yo no sé si tú has visto alguna vez esos juegos que le hacen preguntas a alguien y tienes como que ayudas. Puedes pedir que alguien te ayude o puedes llamar a un amigo. Bueno, créanme, para este texto llamé o hablé o busqué a varios amigos, sea por libros o por mensajes de WhatsApp o pidiendo ayuda para interpretar estos textos fielmente. Entonces, lo que yo voy a decir viene realmente acompañado de una serie de pastores que me han ayudado a comprender más este texto. Y nos va a tomar 4 domingos. ¿Escuchaste bien? 4 domingos. 4 domingos para estar en Marcos 13. Con esto quiero decir que posiblemente no vamos a entrar en todos los detalles de estos versículos porque va a ser como una serie. No pienses anticiparte a lo que vendrá mañana en la serie porque vamos a estudiar el otro domingo y el otro domingo hasta concluir en el 4 domingo. Entonces es una serie de cadenas de pensamiento que nos van a ayudar a orquestar todo esto, ayudarnos a ubicarnos en el texto para no perdernos aquí. Entonces yo te pido algo, que estés orando por mí ahorita mismo, que hagas la tarea difícil de orar y escuchar. Y yo mismo estoy haciendo la tarea de hablar y orar. Entonces, que Dios nos ayude a sincronizar oraciones unos por nosotros para que entonces estemos atentos a esto que vamos a estar, no simplemente este domingo, pero los próximos 4 domingos. Lo que quiero comenzar haciendo es lo siguiente. Ese texto es mejor entendido si lo vemos desde 3 ángulos. No son los que yo voy a estar viendo necesariamente hoy, que anticiparte en cómo vamos a leer capítulo 13 desde 3 ángulos, desde 3 perspectivas que nos ayudan a entender el punto principal del texto. Primera pregunta es sobre el templo físico de Israel. Eso es lo que Cristo va a estar hablando y eso es lo que mayormente vamos a estar enfocándonos en esta mañana. El templo. ¿Qué del templo? Número 1. Número 2, podemos bien. Entonces, ¿qué de Jerusalén? ¿Qué de Jerusalén? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en aquel entonces
que Cristo dice en el año 33, antes de morir, sobre la realidad del templo, sobre la realidad de Jerusalén atrás. No piensen en Jerusalén ahora. Yo sé que es algo lo complicado para nosotros, que cuando escuchamos Israel en las noticias, inmediatamente nos vamos a Israel de la palabra. Y es un tema que yo quiero ayudar a caminar. Y por último, entonces, si vamos a ver, mientras estamos pasando en estos 4 domingos, ¿cuándo es y cómo es esta segunda venida de Cristo? Porque el peligro está que hubieron, o hubo, hay y habrán falsos maestros. Y muchos hoy rápidamente se despiertan para que te vayas a YouTube y encuentres el secreto de que ya Cristo, mira, ya llegó mañana. Mentira, mentira, falsedad. Y Cristo no quiere engañarte. Y Cristo no quiere que seas engañado. Entonces vamos a ver esto con un cuidado de que el texto hable, que Dios hable y nos guíe. Entonces déjame tratar de ubicar esto que vamos a ver esta mañana, más relacionado con el templo, de 1 al 13. Nuevamente hay muchas cosas que están ahí que hoy no necesariamente los voy a ilustrar o enseñar. En los 4 domingos vamos a estar viendo esto. Lo primero que quiero hacer es como que tratar de ubicarte. Hemos estado fuera de Marcos creo que 2 domingos. Y llegamos a Marcos capítulo 13 y quizá lo más seguro es que se te olvidó, que fue lo que vimos la última vez de Marcos. Entonces, tratar de ubicarte, comenzamos con el capítulo 11, Cristo llegando a Jerusalén. Y hemos estado hablando entonces sobre el capítulo 11, capítulo 12 y entramos al capítulo 13, donde principalmente la ubicación de Cristo llegó a Jerusalén y hemos visto a Cristo en el templo, fuera del templo, enseñando en contra de los líderes religiosos, los maestros y en contra de este templo. Entonces ubícate por un momento, no ahorita en el 2023, pero en el allá. Cristo llega a Jerusalén, llega al templo y hemos visto a Cristo nuevamente hablar y preparar a sus discípulos, porque en el contexto en que estamos es la última semana de Cristo en la tierra. Cristo está camino a la cruz, días a la cruz. Y Él está preparando a sus discípulos para que comprendan, entiendan, les está pastoreando, les ha estado pastoreando, pero está a semanas de ir a ser crucificado por su iglesia en una cruz. Entonces comenzamos con esta entrada triunfal de Cristo llegando a Jerusalén y la multitud es cantándole. Hemos visto entonces la seriedad también de la condición de la nación de Israel. Previo a esto, hemos visto cómo Cristo ha estado en contra de la nación de Israel, ha estado diciéndole a los líderes religiosos que estaban ciegos, una nación necia, rebelde, ciega y sorda, una nación bajo el santo juicio de Dios, por un liderazgo que estaba apartado de los principios de Dios. Por lo tanto, hemos visto a Cristo con un lenguaje fuerte de condenación y una refutación o enjuiciando a estos líderes que no creían en Cristo, cuestionaban a Cristo, rechazaban la autoridad de Cristo. Ese es el contexto en el cual nos hemos encontrado. Un liderazgo que nuevamente no quería nada que ver con Cristo. Planearon matarlo. Entonces hemos visto cómo Cristo condenó la higuera. ¿Te acuerdas de esto? Pedro interpreta cuando ve la higuera seca, dice, wow, mira la higuera. Bueno, eso es Israel. Una higuera seca, no da fruto, no está dando el fruto que se le pidió, no está llevando a cabo los propósitos del cual Dios les entregó lo que les entregó. Están desperdiciando y ciegos ante los privilegios que tuvieron. Uno y otro vemos entonces discursos de Cristo contra Israel, contra una nación nuevamente que estaba apartada y condenando así a Cristo. Entonces vemos esta higuera, pero también vemos cómo Cristo llegó al templo. ¿Y te acuerdas lo que hizo Cristo en el templo? Él no llegó a sentarse y buenas tardes, ¿cómo están? Entonces yo voy a leer, ¿me pasa el rollito ahí de Isaías? Hola, no, él llegó y ¿qué hizo? Enjuició, trajo juicio contra todos aquellos que estaban abusando la palabra y el templo. Y los sacó y les dijo, esto es lo que ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones. Cristo estaba diciéndole por medio de palabras a todos los líderes religiosos y a todo Israel, ustedes están bajo condena.
Ustedes se jactan de decir que son el pueblo de Dios, pero están a punto de saber que ustedes van a dejar de ser el pueblo de Dios. Porque el pueblo verdadero de Dios es aquel que yo voy a comprar y se llama la iglesia. Y la iglesia va a estar compuesta de gentiles y de judíos. Por lo tanto, ustedes no piensen que van a rechazarme y de alguna manera que siguen siendo el pueblo de quién. Cristo está de alguna manera fuerte para con aquellos líderes religiosos y cuidando a aquellos que son sus discípulos, aquellos que llegarían a ser los que van a fundamentar las enseñanzas bajo el fundamento de Cristo para la iglesia de Cristo. Cristo está defendiendo a su iglesia que sabe que va a comprar, está edificándola desde ya porque Él ha prometido, pero está hablando nuevamente lenguajes de juicio para con aquellos que están abusando del pueblo de Dios y de la palabra de Dios. Por lo tanto, no simplemente esto, sino que Cristo contó una parábola. ¿Te acuerdas de la parábola de los labradores malos o malvados? Cuenta esta parábola y le dice, ustedes son como esos labradores malvados. Y los líderes, entendiendo que eran de ellos que están hablando, buscaban cómo matarlo. Ustedes son aquellos que han matado a todos los mensajeros del dueño de este lugar. Entiéndase, ustedes son los que han matado a los profetas. Pero como si esto no fuera suficiente, ustedes son aquellos que representan a aquellos que mataron al hijo amado del dueño de ese lugar. Entiéndase, ustedes me van a matar a mí. Entonces, nuevamente, Cristo está en todo este contexto tratando de mostrar y de ilustrar que ustedes han rechazado la piedra angular. Ustedes la han rechazado. Entiéndase, ustedes me han rechazado a mí. Por tanto, vemos que tentaban a Cristo preguntándole sobre los impuestos, sobre el matrimonio, sobre la resurrección, en fin, querían buscar a ver dónde lo podían atrapar, ¿para qué? Para ponerlo en vergüenza pública, condenarlo y eventualmente matarlo, que fue lo que hicieron eventualmente. Entonces vemos nuevamente que Israel no conocía lo que era la obediencia que Dios mismo demandaba. Vemos a Israel en una situación nuevamente que no obedecía por amor, obedecía porque le tocaba y si es que obedecía. Israel no entendía la condición que Dios mismo quería y era una obediencia sacrificial de amor, no por sacrificios y sacrificar por sacrificar. Israel estaba nuevamente bajo una situación de escándalo. Y entonces entrando así, Cristo nuevamente en sus últimos días, sentado en Jerusalén y entrando a Jerusalén y en el templo, les advirtió a sus discípulos, ustedes deben que cuidarse. Cuídense de ser como los escribas, que son unos hipócritas. Las palabras de Cristo para con el liderazgo de Israel es unas palabras de condenación y son palabras que preparan precisamente lo que ha de venir. Sus ofrendas aún de entregarlas son de una manera simple y externa porque no comprenden que las ofrendas que deben dar son las ofrendas del corazón. ¿Saben? Vean a esta viuda. Ustedes no son así, líderes de Israel. Ustedes no dan este corazón entregado por mí. Ustedes pueden dar lo que ustedes quieran dar, pero ustedes no me honran. Ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está bien distante de mí. Cristo está preparando no simplemente a estos líderes para lo que se viene, pero Cristo está preparando a los discípulos para que comprendan y entiendan que lo que se viene es bien en serio. Cristo está tratando que estos discípulos judíos en sí, siendo de ahí, viendo lo que los demás judíos veían, pudieran tener de alguna manera comprensión para lo que ellos iban a vivir. Cristo estaba preparándoles de alguna manera de divorciarse de la religiosidad, divorciarse de lo que ellos acostumbraban a ver como lo correcto, como lo que era, y vean entonces a Cristo y lo que Cristo estaba a punto de hacer. Cristo estaba nuevamente preparándolos, pastoreándolos. ¿Por qué? Porque se vendría algo inimaginable. Algo que jamás algún judío, como lo vamos a ver a lo largo de estos 4 domingos, se pudo imaginar. Y era que el templo que tanto amaban sería completamente destruido. Y la muy llamada ciudad de Dios sería completamente destruida para dejar de ser la ciudad de Dios, Jerusalén. Entonces, obviamente vamos a ver que lo que Cristo quería hacer con ellos era, yo quiero que ustedes estén vigilantes, estén alerta.
no simplemente ahora en la época de lo que yo escribo para mis discípulos de esta época, pero que a lo largo de la iglesia entienda que su llamado no es a comprender supuestas señales de los tiempos finales. Su llamado es el mismo. Tú no sabes cuándo Cristo viene. Entonces, está alerta, prepárate. Ese es el mensaje que tenemos que estar escuchando. No si tú haces 1 más 1, 2, mira la guerra aquí, la guerra acá, la matemática, entonces Cristo viene. Espérate, olvídate. Tú no sabes eso. Eso no está escrito. Lo que sí está escrito, y lo vamos a ver en más de una ocasión, estén alerta, vigilante, pendientes, usando bien el tiempo, porque los días son malos. Usen bien el tiempo, porque desde el comienzo de Cristo, cuando Él llegó, murió, resucitó y ascendió, nosotros estamos considerados en lo que es los últimos días hasta su regreso. Por tanto, más que preocupados de qué podrá estar pasando y si yo sumo esto más esto, me da esto, que es tan llamativo y nosotros queremos saber, busca en YouTube, no lo busques, da a confundir, pero me imagino la cantidad de views que tendrán predicaciones de el del Mesías. Todo el mundo ahí buscándolo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que va a regresar? Lee la Biblia. Vendrán y hay falsos maestros por todo lado que están buscando la noticia del momento para que eso sea tu guía cuando Cristo te ha dado su palabra, que es tu guía. Ahí es donde nosotros nos situamos. Esa es la realidad y es lo que buscamos ver a lo largo de estos 4 domingos. Entonces, vamos a ver primero que todo la salida del templo, porque esto es muy significativo para nosotros. Fíjate cómo lo dice el versículo del 1 al 4. Cuando Cristo comienza diciendo en el capítulo 13, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Míralos. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Es decir, el templo y todo lo que era, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fíjate la transición porque la vamos a mencionar. Y y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, salió del templo, va al monte más cerca, que era el monte de los olivos, y se sitúa ahí, se sienta ahí, y frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo que acabas de mencionar. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Esta misma historia o esta misma profecía de Cristo es relatada en los otros evangelios, tanto en Mateo como en Lucas. Y es Mateo quien da más claramente en el capítulo 24 estas 3 ideas. ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, el templo. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Es decir, en cuanto a Jerusalén. ¿Y cuándo tú vas a regresar? Esa es la manera más clara de ver todos estos versículos. Entonces, estando Cristo nuevamente frente al templo, saliendo del templo, nuevamente podríamos pensar y asumir que esto es una salida más. Cristo salió del templo. No, Cristo está cumpliendo algo que es supremamente importante. Cristo está culminando algo que fue dicho para una realidad que vendría, la destrucción de este templo. La destrucción de aquel, aún hoy en día, que hay una pared, la pared del templo, y allá van, espérate, esto no es nada, no es nada. Pero nuevamente Cristo le está preparando a sus discípulos, pastoreando su corazón y diciéndoles aquella afirmación de asombro de este discípulo por el templo, diciéndole, wow, qué clase de templo. Qué cosa más bella, qué impresionante este templo que tenemos. Pero nuevamente Cristo tan amoroso, tan pastoral, de una manera muy amorosa, corrige a este discípulo, corrigiendo a los demás discípulos y les ayuda a ver lo que no podían ver. Les ayuda a comprender lo que ellos tenían que comprender. Y es la realidad nuevamente que no es Él el que tiene que ver el templo. Son ellos los que tienen que ver correctamente. Entonces tú te das cuenta la diferencia de la pregunta de este discípulo, ¿ves estos grandes edificios? La diferencia ahora cuando Cristo dice, todo esto, estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, esto que ustedes llaman hermoso, único, impresionante, intocable, la misma presencia de Dios, en lugar de lugares son piedras y van a quedar como piedras. Todo esto será destruido. Todo esto se acabará.
Porque nuevamente para nosotros y la realidad bíblica es que el verdadero templo ha llegado. Y este es Cristo. La verdadera presencia de Dios y Manuel, Dios con nosotros, es Cristo para con nosotros. Entonces, ¿ves estos grandes edificios? No va a quedar nada de esto. Entonces, esto era algo impensable, honestamente. O sea, para el tiempo de los judíos en aquel momento, el templo era lo más sagrado. A lo largo de estos 4 minutos voy a leer diferentes maneras de cómo era que era este templo, algo hermoso, era algo increíble. Se dice que desde distancia se veía como que si fueran ciertas puntas con nieve, pero era el tipo de piedra que había. Era lo más hermoso de lo más hermoso. Era un lugar increíble. Por lo tanto, algunos decían que era impensable que alguien podría romper o quebrar o acabar este templo. Se dice que sus columnas eran tan grandes que ni siquiera 3 hombres podían abrazarlas y tocarse las puntas de los dedos. Sus columnas. Se dice que cabían por lo menos unas 12 canchas de fútbol adentro. Era una cosa que cuando escuchaban a Cristo, mira, ¿tú ves todo esto? Lindo y hermoso que ustedes llaman. Nada va a quedar. Era inimaginable, impensable y muy confuso para estos discípulos de este tiempo y para estos judíos entender cómo puede ser posible que el templo y Jerusalén vaya a ser destruido. Es indispensable, no se puede imaginar tal cosa. Bueno, nuevamente lo que Cristo hace es caminar con sus discípulos, ayudándoles a entender una perspectiva bíblica de lo que se venía. Cristo les ayuda a regresar a realidades del atrás para entender su presente. Nuevamente, para nosotros es difícil vernos desde el 2023 hacia atrás. Ellos estando ahí tienen que regresar a lo que se había dicho sobre Israel, lo que se había dicho sobre Jerusalén y los acontecimientos que habían pasado previo a esto que ellos mismos habían construido. Por ejemplo, para Israel el templo era un lugar donde Dios había escogido habitar. Obviamente nosotros estamos hablando del templo de Salomón. Salomón construyó este templo, no su padre, porque Dios le dijo, tú estás lleno de sangre, tú no vas a construirme nada, yo voy a edificar una casa. Pero se han olvidado que esa casa era temporal. Vendría un rey verdadero, con un reino eterno, con un templo verdadero. ¿Y quién es este Cristo? No era David, no era Salomón, ni siquiera este mismo templo. Es tanto así que aunque Salomón construyó este templo en toda su hermosura y aún mismo la presencia de Dios moró ahí como confirmación de la presencia de Dios, no se nos olvide que algo pasó después de la desobediencia de Israel completa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este mismo templo fue destruido. En gran parte, ¿sabes por qué? Por la desobediencia de Israel, donde precisamente fueron llevados al exilio, cautivados. Y en el año 587 antes de Cristo fue destruido este templo en parte por órdenes de quién? De Nabucodonosor y por el capitán de la guardia Nabuzaradán. Esto en Jeremías. En parte fue destruido y en gran parte fue reconstruido. ¿Sabes cuándo? En el año 516 antes de Cristo. Y aún las murallas fueron reconstruidas. ¿Te acuerdas? Lee a Esdras y Nehemías y te vas a dar cuenta que fueron construidas las murallas temporalmente y aún hombres arreglaron el templo, la pusieron mucho más bonito que anteriormente. Y Cristo lo que hace nuevamente es caminar con sus discípulos e intencionalmente hace algo que quizás para nosotros rápidamente lo saltamos, pero yo hago mención en que él salió del templo y después se fue a sentar en el monte de los olivos. ¿Por qué hizo eso Cristo? Nuevamente, quizás para nosotros es algo, no sé, se fue a sentar en el monte. Es intencional, ¿sabes por qué? Porque precisamente cumple la realidad que la misma presencia del Señor abandonó el templo y se ubicó en un monte. ¿Dónde está esto escrito? Bueno, yo quiero que ahora veas conmigo Ezequiel, porque es muy importante que veamos esto. Ezequiel 10. Nuevamente, Cristo no dice algo por decirlo, Cristo dice algo con un fundamento. Y Cristo mismo ser que escribió la palabra de Dios hace lo siguiente en Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Fíjate lo que dice en Ezequiel 10, 18. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Aquí vemos nuevamente una realidad que la presencia de Dios abandonó el templo. Por el mismo pecado de Israel, por el mismo pecado de los judíos, la presencia misma del Señor abandonó el templo completamente. Pero eso no es todo lo importante que vemos aquí. Fíjate lo que dice el capítulo 11. Yo creo que va a ser el capítulo 11, versículo 23. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad.
Esto es el monte de los olivos. La presencia del Señor sale del templo, Cristo sale del templo y la presencia del Señor se ubica en el monte de los olivos, siendo mismo Cristo sentado en el monte de los olivos y mirando o frente al templo es cuando le hacen esas preguntas. Ahora, yo te dije al principio que yo cuando estudio esto, digo, Señor, ayúdame, a quién yo puedo llamar, a quién yo puedo escribir. Y yo quiero decirlo públicamente, porque aunque se lo dije a él, lo quiero decir, el pastor Sugel me ayudó mucho en esto. El pastor Sugel Michelén. Él tiene una serie de marcos que yo no sabía honestamente. Pero cuando busqué cómo yo puedo ayudar a entender esto, veo que él tiene una predicación, una serie de marcos también. Y el capítulo 13 me ha ayudado muchísimo. Y yo le escribí y le dije, mira, sabes, pastor, gracias por ayudarme a comprender ciertas cosas que quiero comunicarle a la iglesia, quiero poderle ayudar. Y fíjate lo que él dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo ese martes para no regresar nunca más, no solo lo estaba dejando físicamente, Cristo como el Dios encarnado lo estaba abandonando espiritualmente. En ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más. En un edificio más. En ese momento la presencia de Dios abandona el templo porque el templo es Cristo. Y no pienses, querida iglesia, que es que la presencia de Dios no está con nosotros. La misma presencia de Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo que reside, vive en nosotros y está para con nosotros. Por tanto, a lo largo de esta serie, por lo tanto, también hay otra serie, quiero recomendarla, del pastor Saladín con él, en Entendiendo los Tiempos, que han sacado, él me decía el viernes, mira, va a salir hoy un video sobre la realidad de Israel. Excelente, gloria a Dios que están sacando estos videos. Necesitamos que el pueblo hispanohablante vea la palabra desde otra perspectiva, porque nos han ayudado y enseñado a ver la palabra desde solo una perspectiva. Y yo quiero, familia, ayudarte a entender, que tú puedas comprender nuevamente cómo es que Israel es Israel, pero que Israel verdadero es la iglesia de Dios. Tú eres el pueblo de Dios, familia. Y digo esto con mucha carga porque yo siempre lo he dicho, que me entristece de sobremanera ver cristianos que ahora quieren ser mesiánicos. Entonces ahora adoran el sábado, se pone el gorrito, el shalom. ¿De qué te sirve eso? No, es que ahora yo soy verdadero Israel. No, tú eres el verdadero Israel por la sangre de Cristo, el Cordero de Cristo. Tú no tienes que ser más israelita o judío. Tú eres por gracia insertado en Cristo. Tú eres el verdadero Israel. Tú eres el cumplimiento en Cristo de todo lo que Cristo mismo cumplió. Tú eres su pueblo. Él está para con nosotros en toda circunstancia. Ellos no son mejores que nosotros. Ellos necesitan de lo que tú tienes, se llama Cristo. Por lo tanto, tenemos que ir comprendiendo cada vez más estas verdades. Nuevamente, entonces, la indicación de la salida de la gloria de Dios del templo es la culminación de este juicio que Cristo ya ha estado diciendo. Yo les estaba hablando a ustedes, israelitas, yo les estaba hablando a ustedes, líderes, pues ahora les voy a anunciar. Esto que tanto ustedes adoran va a ser destruido completamente. Todo esto va a ser destruido. Entonces, ahora sí entramos en el versículo de 5 al 7 brevemente, cuando vemos esta pregunta o respuesta de Jesús. Y Jesús comenzó a decirles, literalmente debería ser, estén alerta. Porque esa misma palabra que traduce aquí la Nueva Biblia de las Américas, miren que nadie los engañe, miren, realmente decir, estén alerta, que es el mismo que está en el versículo 9, pero ustedes estén alerta. Es el mismo que está en el versículo 18, oren para que esto no sea en el invierno, o estén alerta, oren, estén alerta. Versículo 18, versículo 23 dice lo siguiente, pero ustedes estén alerta y vean que se los he dicho todo de antemano. Y podríamos continuar en el versículo 33, versículo 35, en fin. Cristo lo que le está diciendo a sus discípulos, estén alerta, pendientes, vigilantes de lo que les voy a decir y preparados para responder fielmente con el llamado que Dios les ha entregado y es ser fieles discípulos de Cristo. Por lo tanto, Cristo comienza a contestar a esta pregunta con esta frase, estén alerta, estén alerta. Jesús no lo dijo para asustarlos, sino para prepararlos. Lo que Cristo les dice en el año 33 sucedería casi 40 años después. ¿Qué fue lo que sucedió 40 años después? Bueno, 40 años después, el templo y Jerusalén fueron destruidos completamente. Y esto lo vamos a ver a lo largo de estos domingos, nuevamente, cómo la profecía de Cristo
Se cumplió. Se cumplió. Pasado. Entonces, cualquier evento que tú estés viendo en la noticia, no diga, sí, se va a cumplir. No, se cumplió. Lo que vemos en las noticias entre Israel, Gaza o Rusia y Ucrania y, en fin, otros países, es la realidad de nuestros tiempos hasta el regreso de Cristo. No son las señales de que el tiempo final se avecina, sino son nuevamente una realidad de vivir en un mundo caído. Nuestro llamado nuevamente es estar alertas, vigilantes, pensando cómo vamos a serle fieles a Dios con el llamado de proclamar de Jesucristo hasta su segunda venida. Jesús entonces les indica ciertas advertencias a ellos con sus señales en ese momento para la destrucción del templo y para la destrucción de Jerusalén. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Vendrán falsos cristos. Aún los historiadores judíos relatan de cómo se levantaron en ese momento, en esta época final de Jerusalén y de el templo. Más o menos recuerda que Marcos fue escrito más o menos en el año 60 y 70 después de Cristo. Y los acontecimientos que estamos leyendo, que sucedieron y pasaron en el año 70, se dice que todo esto que está ahí escrito fue cumplido. Y yo quiero prepararles porque el próximo domingo yo voy a leer diferentes historias de acontecimientos horribles que pasaron. Nunca había morido tanto judío como en esos momentos. Cristo les está preparando a sus discípulos. No bajen de la azotea. Cuando ustedes vean a los romanos, váyanse de aquí. Algunos escucharon, otros no escucharon. Y los historiadores se sorprenden porque ningún cristiano murió, solo los judíos. ¿Por qué? Porque los cristianos escucharon a su Señor y se fueron de ahí. Los que decían, no, es que más, este hombre estaba medio raro. ¿Quién va a destruir el templo? Nadie lo va a destruir. Nadie lo va a destruir. Bueno, fue destruido y tú vas a ser destruido. Cristo les advirtió de antemano, no crean. Se levantaron falsos momentos en aquel momento diciendo, no, este es el Cristo, no vengan aquí. Cristo regresó. No, Cristo vino y les advirtió y les dijo, eso que ustedes ven allá, desde este monte, yo mismo la presencia, eso que ustedes ven allá será destruido. Y prepárense, porque vendrán falsos maestros diciéndoles que ellos son Jesús o el Mesías esperado, pero no lo son. No se alarmen, o Lucas dice, no se aterroricen. ¿De qué? De guerras y rumores. Obviamente, como vamos a ver, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y previo a esto, hubo muchos rumores y muchas guerras. Muchas guerras. Y muchos fueron asesinados y muchos murieron. Cientos y bebés y niños murieron en ese momento. Entonces, todo esto, nuevamente, lo que yo creo que a veces es complicado para nosotros es leer guerras y rumores e inmediatamente traspasar o irte a dónde? A donde están guerras y rumores ahorita. Y así es como leemos la Biblia nosotros. Guerras y rumores. Uy, espérate. Déjame pausar y pensar cuándo se dijo esto y si algo en ese tiempo pasó que conteste la pregunta si esto será un evento del mañana, donde nosotros miramos hacia atrás, o será un evento del mañana donde seguimos viendo al mañana. Bueno, Cristo nos contesta y los acontecimientos de la historia contestan que esto fue un evento de Cristo profetizando el mañana, pero desde la luz de nosotros es un evento que pasó atrás. Eso pasó ya, cumplido, fue. Cristo dijo lo que iba a pasar y esto sucedió. Estén preparados. Todo esto, cuando tú lees la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que todo esto pasó. Había persecución, fueron llevados ante los gobernadores. Muchos de ellos, aún mismo Pedro murió durante este tiempo, durante esta época. Ustedes serán entregados a los gobernantes, ustedes van a ser presentados. Lee la historia del libro de los Hechos y te das cuenta que muchos de estos acontecimientos pasaron en este tiempo. Aún mucho de lo que Pablo escribió en Tesalónica, con muchas guerras a su alrededor, pensando que ya era el fin del mundo. Y Pablo le dice a los Tesalónicas, no, no es el fin del mundo. Estamos en los últimos días. Y siempre para la iglesia de Cristo estamos en los últimos días. Porque hoy puede ser el día. Nadie sabe. Nadie sabe. Por lo tanto, en vez de preocuparte y alarmarte y qué va a pasar con esto y la guerra, preocúpate de cómo está tu alma. Preocúpate. Nos alarmamos más por historias de afuera, de guerra con guerra, en vez de afanarnos con la realidad de nuestro propio corazón. Entonces, Cristo les dice en el versículo 7 algo que es supremamente clave. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores,
de guerra, no se alarmen, es necesario que todo esto suceda. Y aquí está la clave, que lo mismo que nos pasa a nosotros, lo mismo le pasó a los discípulos de esta iglesia primitiva, que es, pero todavía no es el fin. Nosotros confundimos estos eventos. Destrucción del templo, destrucción de Jerusalén, obviamente es el fin del mundo. No, 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 no confundas. Esto va a pasar, pero tú no sabes cuándo yo vendré. Porque más adelante vamos a ver que Jesucristo vendrá como un ladrón en la noche. Entonces, prepara tus oídos, no para ver qué evento en la historia está pasando para concluir 1 más 1, 2, Cristo regó. No, prepara tus oídos para decir, nadie sabe. Cristo mismo en su humanidad dice no saber cuándo regresará. Ni los ángeles lo saben. ¿Y tú crees que un youtuber sabe? ¿En serio? ¿En serio? No, es que él dijo que, en serio. Y él miró la torre, la otra torre, cuando pasó lo de las Torres Gemelas. ¿Cuántos de esos no dijeron que ya era el fin del mundo? Y ha pasado bastante. ¿Cuántos hoy en día están diciendo, ya se acabó, mira, eso es lo que está pasando, se acabó, se cumplió? Oh, calma, piensa, medita, ora, ruega a Dios, prepárate, cómo está tu corazón delante de Dios. Nuevamente nos preparamos cada vez más a pensar qué es lo que Dios dice en cuanto a esto para ese momento. A lo largo de esta serie, de esos 4 domingos, vamos a ver cómo fue que fue destruido el templo y cómo fue que fue destruido Jerusalén. Otro pastor que me ha ayudado muchísimo, el pastor Sam Storms, donde él dice lo siguiente. Primero les dice cuándo sería destruido el templo, pero segundo también les dice que contrariamente a sus expectativas, su segunda venida y el fin de los tiempos no ocurriría en ese momento. La destrucción del templo puede fecharse mediante señales, pero la segunda venida de Cristo no. Todo esto se cumplió previo a y durante la destrucción de Jerusalén y del templo. Esto pasó cuando nuevamente tú leas todo esto que Cristo en su amor por sus discípulos les preparó, les dijo esto va a pasar, estén alerta. Cuando vean a Jerusalén situada de ejércitos, recuérdense, vienen. Si ustedes están en la azotea, no bajen. Si ustedes están en el campo, no regresen por su saquito. Váyanse de aquí. Cristo estaba con un amor pastoral, como por ejemplo cuando Gaby y yo estamos en la casa y los niños están montando bicicleta, Gaby y yo no estamos mirando al cielo. No, no, estamos, no, ven para aquí que no te veo. Estamos vigilantes, estamos pensando en lo que ha de venir, porque ellos no saben que si viene un carro a toda velocidad los puede chocar. Bueno, Cristo está diciendo, viene un gran ejército y les va a destruir. Prepárense, estén alerta, no regresen. Mujeres que están embarazadas, oren que no sea en ese tiempo. Oren para que no sea en el invierno. ¿Por qué? Porque algunos historiadores dicen que Palestina y todos estos lugares era Jerusalén, cuando venía el invierno se convertía bien pesado, era más difícil llegar. Y por la gracia de Dios, esto no pasó en el invierno, esto pasó en septiembre. Cristo dice esto en abril y esto sucede más o menos en septiembre del año 70. Dice esto en el año 33 y esto fue escrito y dicho para ser cumplido después, como más o menos cuando todo comienza la destrucción, hasta el final de la destrucción, todo comienza en abril para terminar todo esto en septiembre. Por lo tanto, Dios es fiel a sus promesas y es cierto lo que Él dice. Esto quiere decir entonces que tenemos que tener sumo cuidado, como lo acabo de decir. Hay tantas enseñanzas que te dicen descifrar ciertos eventos para decirte que Cristo ya viene. No, nada de esto es cierto. La Biblia no nos dice cuándo Cristo regresará exactamente, pero sí nos dice lo que debemos esperar y hacer mientras que esperamos su segunda venida. ¿Qué es esto? Ser fiel y predicar de Cristo. Ese es nuestro llamado, familia. Yo creo que como iglesia tenemos oportunidades que Dios nos da para hablar de Cristo. Y lo que menos hacemos es hablar de Cristo. Hablamos más de guerra, perdemos más el tiempo de que no, esto dice acá, es que este dice acá. No, no, espérate, olvídate de todo esto. ¿Cómo estás hablando de Cristo? ¿Cómo estás compartiendo de Cristo? ¿Cómo estás anunciando de Cristo? Por lo tanto, lo próximo que hacemos es hablar de el verdadero templo. Ese es Cristo, la proclamación del verdadero templo. Eso es lo que ya Cristo dice en los versículos del 8 en adelante, cuando dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Los historiadores dicen que previo a la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, hay historias de historiadores judíos que escribían, por ejemplo, cómo una madre cocinaba a su propio hijo.
y se lo comió. Se comió la mitad. Y cuando olieron que había comida a los demás, ella tuvo que sacar la mitad del cuerpo escondido para darle a los demás. Historias como estas hay. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que aconteció en aquel momento, pero gracias a Dios que fue escrito y dicho, porque los acontecimientos que pasaron en esta destrucción de Jerusalén fue algo horrible. Fue algo horrible. Que mientras que yo más leo esto, quizás es porque he estado cargado también de ver todos los acontecimientos de lo que pasó, el hambre, todo eso que Cristo dio, los terremotos. Los historiadores cuentan de todas las ciudades, todos los lugares que había y que estaban pasando, todas las muertes por diferentes terremotos que sucedieron. Entonces, la clave aquí está, esto solo es el comienzo de dolores. Nuevamente, podemos tomar todos esos eventos de terremotos, guerras para la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, y obviamente estando en el 2023, nosotros hemos caminado por diferentes terremotos, diferentes guerras, diferentes hambrunas, ¿no? Obvio que sí. Esto fue para una destrucción de un tiempo, para un templo, para una ciudad, Jerusalén, pero nosotros también experimentamos diferentes pruebas y aflicciones que acompañan una tierra, de así decirlo, cargada de dolores hasta que Cristo regrese. Esta debe ser entonces nuestro llamado, estar alerta, vigilantes, viviendo como hijos de luz, proclamando de Cristo a toda persona a nuestro alrededor. Por lo tanto, desde la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, nosotros vivimos en los últimos días. Cada vez que tú leas el Nuevo Testamento, los últimos días, no pienses en tu mente los últimos días. Tú estás en los últimos días. Si la iglesia llegara a comprender esa verdad, viviríamos completamente diferentes. Viviríamos completamente diferentes. Hoy puede ser tu último día dentro del último día. ¿Me explico? Hoy puede ser tu última semana dentro de los últimos tiempos. Porque nosotros no sabemos cuándo será el último tiempo. Lo que sí sabemos es que hoy se te ha dado hoy. Y tú no sabes si mañana se te dará mañana. ¿Cómo vives a la realidad de que hoy puede ser tu último día? ¿Cómo vives bajo la realidad de que tú puedes confiar en un Dios que te ama, te cuida, está para contigo, velando contigo, está para contigo todo el tiempo? Nuevamente, Cristo les advierte, estén alertas. Los entregarán a tribunales, serán azotados. ¿Te parece algo a Pablo? ¿Te parece algo de lo que ellos pasaron? Fueron azotados. Pedro fue asesinado precisamente antes y previo a la destrucción de Jerusalén. Pedro fue asesinado. Y Pedro es quien le enseñó, por así decirlo, como discípulo a Marcos. Y la ciudad para la cual Marcos le escribe es estos creyentes que están en Roma. Y qué precioso para estos creyentes dentro de Roma, cuando Roma iba a matar o acabar la ciudad de Jerusalén, el templo, estos cristianos bajo toda esta persecución, recordándose, estamos viviendo ellos en los tiempos que Cristo nos dijo hace casi 40 años. Yo no sé si eso obviamente te suena a ti como esperanza, pero para mí sí. Estando viendo las guerras, todo lo que está pasando, y Marcos escribe esto para esta gente en Roma, sufriendo, padeciendo, y recuerdan, oh, Cristo nos dijo que teníamos que esperar esto. Cristo nos dijo que algo vendría grave. Preparémonos, creamos a Cristo, estemos pensando, porque vamos a compadecer delante de los y reyes por causa de Cristo. Ustedes van a ser odiados y perseguidos. Mateo habla de aquellos que abandonarían su fe y se traicionarían unos a otros. Esto pasó. En medio de la persecución de los romanos, muchos abandonaron su fe porque confirmaron, como Juan dice, que no eran de nosotros. Porque ¿sabes cuándo tu fe va a ser probada? En las pruebas. ¿Cuándo tu fe va a ser probada? Cuando alguien te diga con una pistola en la cabeza, niega a Cristo o mueres. Ahora, no pensando que somos superhéroes y que nosotros no lo haríamos. Qué bendición que la promesa de estos discípulos para cumplir ese tiempo es la misma promesa para nosotros. En tiempos de cualquier persecución, de cualquier acusación, el Espíritu de Dios, siendo tú el templo del Espíritu de Dios, te dará las palabras que has de hablar. ¿Cómo crees que estos discípulos, apóstoles en la iglesia primitiva, cuando fueron llevados ante estos tribunales, podían decir lo que dijeron con una espada en su cabeza? Consideren ustedes, ¿es primero obedecer a Dios o a ustedes? Cristo es quien da eso.
Cristo es quien fortalece, quien nos anima. Entonces, nuevamente, una nota importante aquí que vamos a aclarar durante estos domingos es que Cristo dice, es necesario que todo esto pase. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. De aquí que muchos dicen, no, esto es un evento en el futuro, pero nuevamente nosotros tenemos que entender que la iglesia se movilizó, se esparció a proclamar, tanto así que el lenguaje de las cartas del Nuevo Testamento, es decir, ustedes dan testimonio del amor de Dios por todo lugar. Entonces, obviamente, para el tiempo de los que escribieron y la iglesia del Nuevo Testamento, estas verdades se cumplieron porque aún la persecución, lo que hace después de la muerte de Esteban en Hechos 9, que es que la iglesia se movilice a todo rincón. Los gentiles, Pablo dice, yo soy el apóstol de los gentiles. Y el evangelio de Dios llegaba a todo lugar. Ahora, no quiere decir esto que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de proclamar de Cristo. Al contrario, nuevamente, tu llamado no es a entender las guerras, terremotos y todo esto, las hambrunas, todo esto, porque las llevarás contigo siempre. Tu llamado es entonces a serle fiel a Dios, proclamando de Cristo, viviendo como Cristo. Ese es nuestro llamado. Tenemos que movilizarnos, a apuntar a otros a Cristo. Fíjate lo que otro teólogo, William Lane, para ir concluyendo, dice. Para los lectores de Marcos en Roma, acosados por el Estado y perturbados por los informes confusos de la agitación en Galilea y en Judea, la palabra de Jesús les aseguró que estos eventos caían dentro del propósito escatológico de Dios. Su tarea es estar vigilantes para no dejarse extraviar y no dejarse perturbar por los acontecimientos contemporáneos que están bajo el control de Dios. Ahora, qué irónico, honestamente, que somos los cristianos que más nos preocupamos cuando escuchamos de guerras, más nos atemorizamos, más nos asustamos. Bueno, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el fin del mundo. Somos nosotros los que tenemos las buenas noticias. Somos nosotros los que tenemos el plan de Dios revelado en Cristo. Somos nosotros los que sabemos que esto va a pasar. Es decir, que esta tierra va a pasar y vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. Somos nosotros los que tenemos el Dios que gobierna todo, que escribió el fin desde el principio. Somos nosotros los que tenemos el gran pastor para con nosotros. Y aún así escuchamos noticias y nos atemorizamos, nos da ansiedad, nos da miedo. ¿Qué va a pasar? Y si vienen para acá, tú tienes a tu Dios para contigo en todo momento. Él no te va a dejar. Tú tienes un gran llamado nuevamente para anunciar de Cristo y hacer discípulos para Cristo. Por ejemplo, para terminar, según Global Frontier Missions, una agencia misionera, se estima que de los 7.83 mil millones de personas que viven en el mundo hoy, 3.37 mil millones de ellos viven en grupos étnicos no alcanzados con poco o ningún acceso al Evangelio de Jesucristo. Más preocupados estamos por la guerra aquí, por el terremoto allá, por la hambruna allá, que estas personas que mueren diariamente y van al infierno por la eternidad. ¿Cuán egoístas somos? ¿Cuánto pensamos en mi bien? ¿Cuán preocupado está si es que le va a pasar algo a mi casa? ¿Y si se meten acá? Y toda esta cantidad de millones de personas que no conocen de Cristo. Según el proyecto Joshua, hay aproximadamente 17.428 grupos étnicos únicos en el mundo y más de 7.400 de ellos que se consideran no alcanzados. Es decir, no hay un creyente entre ellos. Proclama de Jesús y te van a decir que ¿quién? Jesús. ¿Ah? Dios. ¿Cuál Dios? ¿De qué hablas? La Biblia. ¿Qué Biblia? Cristo crucificado. ¿Qué? Millones de personas, miles de ellos que no tienen el privilegio y la bendición y la gracia que tú y yo tenemos a Cristo. Por lo tanto, ante toda situación de tu vida, recuerda, amada iglesia, las noticias diarias no son la Biblia. No son la Biblia. Como decía el pastor Sugel, no pierdas el tiempo en las noticias. ¿Cuánto consumimos noticias y no consumimos el libro? ¿Cuánto pasamos horas, video tras video, canal tras canal? ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice? Mira, hermana, hermano,
Aquí lo tienes. Léelo, léelo. Lo tienes todo aquí. No necesitamos de nada más. Entonces, para tu situación diario, ve a tu pastor. Él te ama, Él está para contigo. Y nuevamente, la gran preocupación tuya y mía hoy debe ser, ¿cómo le voy a hacer fiel a mi Dios? ¿Cómo le voy a hacer fiel a Él? ¿Cómo yo voy a llegar a mi casa, acostarme en la cama, mi cabeza en la almohada y decir, gracias Dios, gracias Dios, porque no me has dejado solo, me acompañas todo el tiempo. Recuérdate eso, recuérdale a tu alma que el gran pastor que dio la vida por ti no te abandona ni te abandonará. Él está para contigo y su llamado es, yo estoy contigo, está alerta y prepárate. Acompáñame a la familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, hasta ahora tratando de entender un poco lo que en ella está escrita. Señor, queremos mirarte a ti, queremos ser pastoreados por ti. Señor, sé que hay personas quizás con diferentes puntos de vista o una interpretación de ese texto. Padre, lo que más deseamos es que cualquier posición que tomemos sea la que tú proclamaste en tu palabra y que por conforme tu sabiduría nos permites ver lo que hay, Dios. Padre, ayúdanos, Dios, te lo ruego, que esto no haya traído confusión a tu pueblo, pero que esto haya traído afirmación de que tú estás para con tu pueblo. Señor, recuérdanos que somos tuyos por gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.